Bienvenidos a EndoTips. Muchas gracias por estar una semana más en el canal. Una disculpa porque la semana pasada no subí absolutamente nada porque tuve 3 conferencias y el tiempo se me complicó. Pero hoy trataré de recompensar y tocaré un punto muy interesante, muy práctico. Hemos visto aquí cómo insulinizar fácilmente. En la última vez revisamos preguntas y respuestas, pero hoy avanzaremos a un tema muy importante en el manejo de la diabetes tipo 2, que viene después del inicio de la insulinización. Cómo se intensifica la insulina y trataré de hacerlo de la manera más práctica posible. Vayamos hacia atrás. ¿Recuerdan muy bien esta diapositiva? Esta diapositiva data del año 2012, cuando por primera vez la ADA dio recomendaciones de cómo iniciar la insulinización en un paciente con diabetes. De la manera más sencilla, con glargina principalmente, que es la insulina más representativa de la insulina basal, una vez al día, con poco riesgo de hipoglucemia, dejando los agentes orales, ajustando de 2 en 2, fue un gran paso para empezar a insulinizar pacientes. Sin embargo, es solo el principio. Y iniciar insulina es solo una etapa de la insulinización, porque después de esto hay que optimizar el tratamiento de la insulina. Lo hemos practicado, cómo se van agregando agentes orales de diferente mecanismo de acción. Hemos revisado muy claramente en este canal que la insulina basal tiene que llevar no solamente metformina, sino un secretagogo, que puede ser una sulfonilurea más económica o un DPP4, y que de ahí ustedes pueden agregar más cosas, usar un SGLT2, usar pioglitazona, que no es lo más recomendable, incluso sobre todo de moda hoy día, un agonista del receptor de GLP-1. Pero también, aparte de la optimización, que es ajustar la dosis, está la intensificación de la insulina, y eso es lo que hoy estamos en este canal revisando. Debemos recordar que la insulina basal no es para todos y que solo 4 pacientes que inician insulina basal entra en meta de control. Y esto tiene que ver porque se insuliniza tarde y se insuliniza alto. Vean estos datos. La insulina, el nivel de hemoglobina glucosilada con la que se inició una insulina basal fue 9.5 en un estudio. Y los pacientes a quienes se les puso insulina por primera vez tenían 9.2 años de tener diabetes, de tener evolución de la diabetes tipo 2. Esto es muy tarde y es un nivel de hemoglobina glucosilada muy alta. Porque si ven esta otra gráfica que también ya pasé en el canal, arriba de 9 de glucosilada, el éxito es solo 47%. Vean que si yo insulinizo con menos de 8 de glucosilada, la posibilidad de éxito es 75%. Entre 8 y 8.4 baja a 63, solo 6 de 10. Y cuando estoy en 8.5, 8.9, es decir, hasta 9, estoy casi apenas la mitad de esos pacientes insulinizan, llegan a meta de control. Lo que es peor, este otro artículo señala que solo el 29% de los pacientes, es decir, menos de 3 de 10 o casi 3 de 10, siguen en meta de control después de 3 años de haber utilizado insulina basal. Las guías recomiendan intensificar si la glucosilada no está en meta de control 3 a 6 meses después del inicio de insulina basal. Y 3 a 6 meses se me hace un poco tarde. La gran pregunta es cómo se realiza esta insulinización. También en el video pasado, aprovechando unas preguntas de algunos de nuestros seguidores que siguen el canal, vimos que había 3 opciones principales. Sería empezar a agregar un bolo de insulina rápida en la comida más importante e ir progresando con un segundo bolo en la segunda comida más importante hasta llegar a un esquema full o un esquema completo basal bolo, que ya ameritaba la complejidad de poner una insulina basal y 3 insulinas rápidas, lo que puede significar hasta 4 piquetes al día con sus correspondientes piquetes del monitoreo. También estudiamos que una opción era intensificar con una insulina basal, pero hoy día se agrega un grande en la intensificación de la insulina, que es el agonista del receptor de GLP-1.
Voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible, de la manera más práctica, cómo se lleva a cabo la intensificación en cualquiera de estos mecanismos. Vamos a revisar, por ejemplo, el esquema basal plus. Tienen al paciente con insulina basal, con algunos orales, el que sea, y no llegan a meta de control. Empiezan a iniciar un bolo de insulina prandial en la comida principal, en la más fuerte. En México generalmente la de la comida. ¿Cómo se hace? 4 o 5 unidades de insulina prandial. Hay 4 tipos de insulina prandial en México: la insulina rápida o regular, que generalmente está en el sector salud. Casi todos hemos migrado a insulinas análogas, análogos de insulina, como sería, por ejemplo, hay diferentes marcas comerciales. Lilly tiene la suya, Novo tiene la suya, Sanofi tiene la suya, pero está Humalog, Shorant, NovoRapid. Y conforme no se alcanza el control, van subiendo, monitorean al paciente pre y postprandial de una manera diagonal doble, que quiere decir antes y después de los alimentos. Pueden ir variando el momento del monitoreo, como ya lo hemos revisado en este canal, y van subiendo la insulina de 1 a 2 unidades 2 veces a la semana. Pueden hacer los ajustes, inclusive una, y cuando ustedes lleguen a un valor preprandial de 120 a 130, ustedes ya encontraron la dosis, y a un valor postprandial de no más de 140 a la hora. Algunos prefieren hacerlo a las 2 horas. A mí me gusta intensificar un poco más. Entonces, iniciar 4 o 5 unidades en bolo, o el 10% de las guías también hablan de un 10% de la dosis de insulina basal. Es decir, si estaba en 25, 2 unidades y media; si estaba en 33, yo me parece que aún teniendo 20 o 22 de basal, un bolo de 4 o 5 para empezar no está mal. Van checando su pre y postprandial, y cuando logran bajar, tienen que ir subiendo de 1 a 2 unidades, y cuando llegan por fin a tener menos de 140 en el postprandio, ahí es la dosis que han buscado. Si no se logra el control, al hacer el monitoreo diagonal, identifican si ya controlaron la comida pero no la cena, entonces van por el segundo bolo y van por un tercer bolo. Ir agregando de bolo en bolo está asociado con un menor grado de hipoglucemia, porque el paciente se va adaptando muy bien, se adhiere y acepta mejor que ir de lleno a un esquema basal bolo. Ese es un dato muy importante. También revisamos que una manera de intensificar es ir con una insulina bifásica. Hablamos en el video pasado que había 2 presentaciones en México, que es la presentación de Lilly, el Humalog Mix 25, y la de Novo, que es el Novo Mix 7030. Es una combinación de insulina intermedia con insulina rápida, y que podían iniciar dividiendo la dosis 2/3 partes en la mañana y 1 en la noche. Es un esquema que va 2 veces al día, que incluso con hemoglobinas glucosidadas arriba de 9 puede ser la insulina inicial, no necesariamente tiene que ser una basal. Y deben recordar que es un esquema que tiene un poco mayor de hipoglucemia y que requiere también un monitoreo estricto. Este también es un buen esquema. Son solamente 2 aplicaciones sobre el basal bolo. Yo prefiero este sobre el basal bolo porque son menos piquetes, pero también recuerden que un esquema de insulinas premezcladas no permite hacer mucho ajuste, porque cada vez que ustedes eleven la dosis global, las unidades globales están moviendo las 2 insulinas al mismo tiempo, de tal manera que no permite individualizar muy fácilmente, porque a veces en algunos pacientes se requiere que tenga más rápida y la basal no tanto, porque ya tienen la de ayuno, la glucosa de ayuno bien. Y ese es el problema de este esquema, la rigidez con la que tienen que ajustar. Pero es un buen esquema con solo 2 piquetes al día. Agregar agonistas del receptor de GLP-1 a esquemas de insulina basal resultan en enormes beneficios para el paciente, no solo en eficacia, sino en adherencia y comodidad. Los agonistas del receptor de GLP-1, ustedes conocen sus beneficios. Tienen sobre apetito, protección cardiovascular, la reducción de la hemoglobina glucosilada, la reducción de peso, la reducción de la presión arterial. Entonces, imagínense esta situación en la cual estos agonistas, junto con la insulina, sobre todo ahora en la novedad, están mezclados en una sola ampolleta. Tanto Sanofi como Novo Nordisk han desarrollado sus medicamentos como Soliqua y Sultopi, los cuales dan con una sola administración la comodidad de dar
los beneficios de la insulina basal sobre la glucosa de ayuno y de los picos postprandiales con el agonista del receptor de GLP-1. Cuando uno mezcla glargina con lixisenatide o degludec con liraglutida, lo que uno logra son la comodidad, por ejemplo, de una sola administración al día, lo que significa muchísima menos dosis de insulina, menos monitoreo, menos inyecciones, pérdida de peso, una disminución notable, pero muy notable, de las tasas de hipoglucemia y con una muy buena tolerancia. Este advenimiento de estos esquemas premezclados de insulina con GLP-1 han cambiado totalmente el tratamiento de la diabetes hacia esquemas, repito, seguros, con beneficios más allá de la glucosa y cuyo único problema que queda por resolver es el costo. En resumen, ustedes pueden intentar llegar a metas de control utilizando cualquiera de estos 3 esquemas que hemos mencionado el día de hoy, ya sea agregando un bolo de insulina rápida con la comida principal e ir progresando con otros bolos en las siguientes comidas hasta convertir este esquema basal plus en un esquema basal bolo. Pueden también intentarlo a través de insulina premezclada o bifásica y finalmente también lo pueden hacer intentando combinar un agonista del receptor de GLP-1, ya sea semanal o, como lo mencioné, combinados en una misma jeringa. Todos los esquemas pueden llegar a meta de control, podrían ser de alguna forma igualmente eficaces, pero varían en su simplicidad, en la seguridad, en la comodidad. Varían desde una aplicación al día hasta 4 aplicaciones al día. Los niveles de hipoglucemia son distintos y por lo tanto la posibilidad de una adherencia terapéutica también es muy claramente diferente entre estos esquemas. Finalmente, de una manera totalmente práctica, uno podría pensar, en base a la experiencia, que un esquema de agonista receptor de GLP-1 más insulina basal no solamente podría ser más cómodo y más fácil, sino que sería sugerido para pacientes con niveles de hemoglobina glucosilada no tan altos, quizá entre 8 y 9.5%. Un esquema bifásico funcionaría muy bien para pacientes en los cuales la insulina glucosilada quizá esté entre 9.5 y 11, y un esquema basal bolo quizá podría intentarse para pacientes que estén con niveles de hemoglobina glucosilada mayor de 11. Esto es una absoluta sugerencia, es un tip que lo dejamos aquí en el canal. Y así, amigos, llegamos al final de este video. La intención es hacerlo corto y que dejen beneficios para su práctica diaria. Háganme llegar sus comentarios. Agradezco muchísimo que sean partes de EndoTips. Nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho. Hasta la próxima.